En la Biblia, en 2 Samuel, capítulo 6, versículo 12, habla de un varón poco hablado en la Biblia. Habla de un hombre que tú vas a buscar desde Génesis hasta Apocalipsis y su nombre solamente vas a ver 2 veces, lo cual este hombre se llama Obed-Edom Geteo. Obed-Edom Geteo, si vemos en el griego y lo buscamos el significado de Geteo. Geteo significa pagano, Geteo significa sin Dios. Entonces Obed-Edom Geteo era un hombre filisteo, un hombre pagano, en otras palabras, un hombre que no temía a Dios. Pero vamos al texto bíblico, lo cual lo quiero leerlo para que usted pueda comprender, que está en 2 Samuel capítulo 6 versículo 12 y dice así, 6:10. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Versículos anteriores habla que David quería llevar el arca del pacto. Sabemos que el arca del pacto significa la presencia de Dios, significa la presencia del Espíritu Santo. Y David dice de la ciudad de David quería llevar a la ciudad de David. Entonces David sabe, yo creo que David sabe que el arca del pacto significa la presencia de Dios. Pero David quiso traer el arca del pacto en unos animales, quiso traer una vaca, quiso traer unos animales, pero en el camino, como el arca se iba a caer y estaba en peligro que el arca pueda ser caída al suelo, entonces David dijo, no, mejor no. Y entonces por eso deciden dejar por un tiempo en la casa de un hombre que fue Obed-Edom Geteo. Como digo, un hombre pagano, un hombre sin Dios, que era un filisteo. Y ustedes saben que los filisteos, según la Biblia, no eran dignos de estar con la presencia de Dios, porque no era el pueblo de Dios, era gente pagana, gente que no temía a Dios, gente incrédula, gente idólatra, gente pagana. Pero Dios decide que se quede la presencia en la casa de Obed-Edom Geteo, la casa de aquel filisteo, como tú ves, la casa de ese hombre pagano, como tú notes según la Biblia. Entonces David toca la puerta de Geteo y sale el hombre Geteo, un hombre que en su casa había problemas. Tal vez sus hijos estaban en la droga, tal vez sus hijos estaban en el alcoholismo, tal vez sus hijos estaban en las calles, tal vez su matrimonio estaba hasta las patas, hasta el suelo, tal vez su matrimonio, su familia estaba siendo destruida. Pero ahí Dios pone en su casa la presencia. Y David lo hizo: Obed-Edom, quiero dejar este arca en tu casa. Y Obed-Edom dijo, ok. Obed-Edom no sabía qué era el arca del pacto. Obed-Edom no sabía qué significaba el arca del pacto, que más adelante recién él supo qué era verdaderamente el arca del pacto. Obed-Edom hizo un espacio en su casa, limpió su casa, barrió su casa, después de un año que tal vez no varía, después de un tiempo que no varía, pero para ese arca, Obed-Edom Geteo ese espacio, lo dejó ahí. Y desde aquel día que el arca del pacto estuvo en la casa de Obed-Edom, la Biblia habla que Obed-Edom fue bendecido por 3 largos meses. Obed-Edom fue bendecido. Yo me pregunto, si yo fuera Obed-Edom, diría, ¿qué me pasa? Que desde que este arca está en mi casa, estoy siendo bendecido, mi familia está siendo restaurada, mi matrimonio está siendo restaurado, mis hijos están siendo restaurados, mis hijos están siendo cambiados por esta presencia, por esta arca. Pero ellos no sabían que el arca significaba la presencia de Dios. Obed-Edom puso su confianza en Dios. Obed-Edom comenzó a poner su confianza en Dios, a pesar que no sabía qué significaba esa arca del pacto. Seguimos y dice: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido a la casa de Obed-Edom. Y entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios, el arca de Obed-Edom, a la ciudad de David. Pasó esos 3 meses
Y David fue a la casa de Obededón para recoger el arca de pacto. La gente decía, oye, ¿qué pasó con Obededón? Obededón pagano, un filisteo, un incrédulo, uno que no teme a Dios y está siendo bendecido, está siendo prosperado, ahora está siendo prosperado al 100 por 1. Sus vacas se han multiplicado, su grano se ha multiplicado, su Obededón está siendo un bendecido porque tan solo decidió estar con la presencia de Dios. David recogió el arca y creo que Obededón lo dijo a David, oye David, yo no sé qué tiene este arca, pero le diría que el arca me dejaron en mi casa, mi familia ha sido restaurada. Obededón siguió a David con el arca del pacto, y no Obededón, sino toda su familia, sus hijos, fueron con Obededón y le siguieron a David y a la arca del pacto primordialmente, porque Obededón se dio cuenta que sin el arca del pacto, sin la presencia de Dios primordialmente no estaba en su vida, Obededón volvía a lo que antes. Obededón volvía a lo que antes, un incrédulo, un idólatra, un pagano, sin Dios. Sus hijos de igual manera, si Obededón dejaba que la presencia se vaya y no hacía él nada con estar la presencia con Dios. Te digo esto porque Obededón siguió al arca del pacto, a la presencia de Dios, y toda su familia no le dejaron la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque libros después de Samuel, unos capítulos después, más adelante, tú te vas a dar cuenta que dice, menciona los nombres de sus hijos y que ellos eran levitas en el tabernáculo de David. Entonces, así como les digo, toda su familia sus hijos de Obededón fueron levitas en la ciudad de David, en el tabernáculo. Entonces, ¿qué nos quiere decir todo este mensaje acerca de Obededón? Que Obededón decidió estar con la presencia de Dios. Obededón decidió que sin la presencia de Dios en su vida, nada era. Entonces, el mensaje sería que nosotros, amigo, tú que me oyes, que estás viendo, escuchando este mensaje, no somos nada sin Dios. Tu juventud, tu adultez, tu vida, la vida de tus hijos, la vida de tus amigos, de tus familiares, si la presencia de Dios no está en tu vida, nada somos. Déjame decirte que yo como joven he comprendido que sin la presencia de Dios nada soy. No sirvo para nada. Porque a lo más vil de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los necios. Dios nos escogió, me escogió de lo más vil, menospreciado, humillado, criticado, rechazado por la humanidad. Pero más Dios extendió sus manos sobre mi vida. Y desde ese día yo sé que si no estoy con la presencia de Dios, no soy bendecido. Mi vida fracasa, mi meta fracasa, porque si Dios no está en mi vida, su presencia, así como Obededón, yo no soy nada. Deja que la presencia viva en ti y sigue caminando con la presencia. A estar con la presencia del Espíritu Santo. La presencia de Dios, que sin la presencia nada somos. Así como Obededón, que anheló y decidió caminar y estar con la presencia del Señor.